Un saludo desde México, y específicamente a los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Esta serie de videos tiene como fin el poner al alcance de todos los interesados herramientas útiles para la comprensión de los fenómenos biológicos y sociales. No se persigue ningún interés lucrativo ni crítico. Hoy daremos paso a la primera parte de una serie dedicada a la fisiología del sistema respiratorio y para ello repasaremos algunos conceptos esenciales para la comprensión del tema. El aire tiene una composición porcentual en volumen de aproximadamente de 78% de nitrógeno molecular, 21% de oxígeno molecular y 1% de otros gases, incluyendo carbono. Consideramos el comportamiento de las sustancias que existen como gases en condiciones atmosféricas normales de presión y temperatura, es decir a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro existen como moléculas diatómicas gaseosas. Un alótropo de oxígeno, el ozono, también es un gas a temperatura ambiente. Todos los elementos del grupo octava de la tabla periódica, conocidos como gases nobles, son gases monoatómicos. Los compuestos iónicos no existen como gases a 25 grados centígrados y una atmosfera, porque los cationes y aniones en un sólido iónico se hallan unidos por fuerzas electrostáticas muy fuertes. Para vencer esas atracciones, se necesita aplicar una gran cantidad de energía, que en la práctica significa calentar demasiado al sólido. En condiciones normales, lo único factible es fundir el sólido. El comportamiento de los compuestos moleculares es más variado. Algunos, por ejemplo el dióxido de carbono, son gases, pero la mayoría son sólidos a la temperatura ambiente. Sin embargo, por calentamiento se convierten en gases con mayor facilidad que los compuestos iónicos. En otras palabras, los compuestos moleculares por lo regular hierven a temperaturas mucho más bajas que los compuestos iónicos. No hay una regla simple que nos ayude a determinar si cierto compuesto molecular es un gas en condiciones atmosféricas normales. Para hacer tal aseveración, se considera necesario entender la naturaleza y magnitud de las fuerzas de atracción entre las moléculas, denominadas fuerzas intermoleculares. En general, mientras más fuertes sean esas atracciones, es menor la posibilidad de que el compuesto exista como gas a las temperaturas ordinarias. Los gases como argón son químicamente inertes, es decir, no reaccionan con ninguna otra sustancia y la mayoría de los gases son incoloros, con excepción del flúor y el cloro entre otros. Todos los gases poseen las siguientes características físicas: adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Se consideran los más compresibles de los estados de la materia. Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente, se mezclan completa y uniformemente. Cuentan con densidades mucho menores que los sólidos líquidos. Presión de un gas. Muchos gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, ya que sus moléculas gaseosas se hallan en constante movimiento. Los humanos nos hemos adaptado fisiológicamente también a la presión del aire que nos rodea, que usualmente desconocemos su existencia. Quizás como los peces, son inconscientes de la presión del agua en ellos. La presión atmosférica se demuestra fácilmente. Un ejemplo común es al beber un poco de agua con un popote. Al succionar el aire del popote, se reduce la presión en su interior, el vacío creado se llena con el líquido que es empujado hacia la parte superior del popote par la mayor presión atmosférica. La presión es una de las propiedades de los gases que se mide con mayor facilidad. Para conocer cómo se mide la presión de un gas, conviene saber cómo se obtienen las unidades de medición. Para ello, se empezará con la velocidad y la aceleración. La velocidad
se define como el cambio en la distancia en función del tiempo. La unidad del sistema internacional es metros por segundos, aunque también se utiliza centímetros por segundos. La aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. La segunda ley del movimiento, formulada por Sir Isaac Newton a finales del siglo XVII, define otro término, llamado fuerza, del cual se derivan las unidades de presión. De acuerdo con esta ley, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este contexto, la unidad del sistema internacional para la fuerza es el newton, donde un newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Por último, la presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área. La unidad del sistema internacional para la presión es el pascal, que se define como un newton por metro cuadrado.